Bien, entonces hoy tenemos nuestra tercera jornada de las recomendaciones nutricionales. La primera jornada hicimos unas recomendaciones generales como conceptos básicos para poder entender. Hablamos de macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, recomendaciones muy generales para entender lo que íbamos a hablar, ¿no? La información que nos tiene la nutricionista. Hace 8 días hablamos de recomendaciones nutricionales para los niños más pequeñitos, desde los 4 hasta los 10 años. Y hoy vamos a tocar el tema de las mismas recomendaciones, pero más específico hacia los niños más grandes. Esto que tienen requerimientos nutricionales diferentes. Por eso esta sesión está específica como para los papás de los niños más grandes. Mm, y para que ustedes también puedan hacer sus preguntas, resolver dudas, inquietudes, porque sé que también en estas edades de 11 y 16 años entra un poco ya el tema de la adolescencia, un poco no, entra el tema de la adolescencia, entran pues más acceso a internet y más acceso a información y más acceso a, mamá, en este TikTok dicen esto, entonces ya no va a comer esto, ya voy a dejar de comer esto. Entonces también es muy importante ayudar a los niños desde los 11 años hasta los 16 años a tener información que les pueda guiar en ese proceso nutricional. Acuérdense que todo este proceso nutricional apoya pues obviamente los procesos de formación que llevamos en Sierra, y es pilar fundamental la nutrición. Sin la nutrición, la gasolina, no podemos hacer el resto. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, pues de nuevo Maritza nos acompaña. Maritza, muchas gracias de nuevo por este programa que hicimos de nutrición. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Maritza. Maritza nos va a hacer una presentación y luego vamos a resolver algunas preguntas. ¿Listo? Entonces, Maritza, pues son todos tuyos. Yo igual estoy acá pendiente de cualquier cosa. ¿Listo? Maritza, creo que tienes el teléfono, el micrófono silenciado. Ahí ya. Ya, Que no ya, me, ya, ya. no, no. Tranquila. Listo. No, estaba diciendo que, pues, que gracias, David. Buenas noches para todos. Efectivamente, preguntas que vayan teniendo las pueden ir dejando en el chat para que no se les vayan a olvidar o simplemente las hacen al final. ¿Listo? Pueden hacer preguntas que necesariamente no sean sobre lo que se dio en la presentación, sino de pronto dudas que tengan, que ya hayan escuchado, lo que dice David es cierto. Actualmente estamos pues en la era de la desinformación en materia de nutrición. Hay demasiada información, a veces no sabemos qué también camino tomar. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre nutrición y deporte o nutrición enfocada a niños que practican un deporte entre la edad de 11 y 16 años. Entonces, básicamente, ¿qué consideraciones se deben tener cuando vamos a hablar de nutrición en este grupo de edad? La primera es que en este grupo de edad encontramos a los chicos y chicas transitando en su segundo pico de máxima velocidad de crecimiento. Es decir, el primer pico de máxima velocidad de crecimiento se da durante el primer año de vida, donde un niño en un año puede crecer 30, 40 centímetros. Eso no se vuelve a repetir en la vida, excepto en la adolescencia, donde vemos que vuelve y el chico o la niña puede crecer 20, 30 centímetros según su potencial genético y factores ambientales en un periodo corto de tiempo. ¿Listo? Es importante resaltar que el momento en que se da ese pico máximo de velocidad de crecimiento es en un rango muy amplio, sobre todo en los niños. Entonces hay niños que a los 12 años tienen su pico de velocidad de crecimiento y hay otros que hasta los 16. Entonces muchas veces esos chicos que por allá a los 16 tienen su pico de máxima velocidad de crecimiento, se les denomina maduradores tardíos. Y a veces ellos en el contexto deportivo digamos que enfrentan ciertas dificultades porque son los chiquitos del equipo, ¿sí? Pero son muy ágiles y tienen aptitudes en el deporte sobresalientes. Entonces, digamos que a veces ese es un factor a tener en cuenta, porque no necesariamente es que sea chiquito frente a los demás, sino simplemente es un madurador tardío. ¿Listo?
Las niñas, a diferencia, el rango es más chiquito, ¿sí? Digamos que después de la primera menstruación, básicamente la máxima velocidad de crecimiento en las niñas va a ser previo a la primera menstruación, a la menarquia. Posterior a la menarquia, realmente ya no van a crecer mucho las chicas. ¿Listo? Entonces, esa es una de las primeras características. ¿Eso qué determina? Que los requerimientos nutricionales son muy, muy altos, ¿sí? Y de hecho es en el grupo de edad donde los papás a veces pareciera queja, pero es que come demasiado, o sea, yo ya no sé con qué llenarlo, sobre todo en los varoncitos, y es básicamente por porque su velocidad de crecimiento es muy rápida. Otro aspecto importante a considerar, y ya lo venía tocando David, y es el riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, o lo que se presenta muy comúnmente, que son las conductas de riesgo. Y muchas veces estas conductas de riesgo se solapan o a veces se normalizan en la cultura fit, ¿cierto? Entonces, no, es que ahora el niño últimamente o la niña no sale a comer en comidas familiares o sale a las comidas familiares y no come y les parece de pronto que es normal, ¿sí? O de pronto clasificar los alimentos como buenos y malos, y estar atento, no, esto es malo, esto es bueno, o de pronto tener que comer todo fit, tener lo que estar comprando en un supermercado especial o alimentos súper especializados, cuando realmente una alimentación balanceada se da con los alimentos que hemos tenido toda la vida. ¿Listo? Entonces hay que estar muy vigilantes sobre cualquier cambio en la conducta en relación a la comida, o que empecemos a ver que como que su relación con la comida tiende a ser que no es normal, ¿sí? Que a veces es muy difícil explicarlo porque es un espectro muy amplio, pero que para como papás decimos, no, pero es que no es normal que se esté comportando así frente a la comida. ¿Listo? Normalmente en este grupo de edad, a diferencia de los más chiquitos, ya vemos que el volumen de entrenamiento es mucho más alto, muchos de ellos entre más grandecitos suelen tener dobles jornadas de entrenamiento por la mañana y por la tarde. Normalmente adicional a su entrenamiento específico de fútbol, tienen normalmente rutinas de entrenamiento de fuerza. Entonces estamos hablando de chicos que pueden estar realizando una práctica de 12 o más horas a la semana, ¿sí? Entonces ahí ya sus requerimientos también están mucho más aumentados que en el grupo de más chiquitos que hablábamos, que prácticamente entrenaban de pronto 3, 4 veces a la semana, 1, 2 horas, y ya eso terminaba siendo actividad física para la salud. Y otra consideración importante es que la alimentación en estos chicos, pues, además de garantizar una buena alimentación para todo lo que vimos de la máxima velocidad de crecimiento y demás, pues debe garantizar una adecuada recuperación y rendimiento. Entonces, esta gráfica la vimos en la primera charla. Perdón. La vimos en la primera charla, entonces primero debemos adecuar la alimentación básica para ahí sí poder hablar sobre nutriciones aplicadas específicamente al deporte, que un poco es lo que vamos ya a abordar hoy, es decir, qué comer antes, qué comer durante, qué comer después, bases de hidratación y también el tema de la suplementación. Entonces, respecto a la suplementación, aspectos importantes es que en los chicos un poco ya más grandecitos, cercanos pues a los 15, 16, muchas veces ya como empiezan a ir al gimnasio, entonces ya empiezan a estar como muy atentos, además por las redes sociales, al tema de los suplementos, que la proteína, que escuché que lo otro, que el preentreno. Entonces es muy importante pues tener en cuenta uno, que la suplementación realmente está en la punta de la pirámide, eso es como lo último que debemos considerar si ya todo lo tenemos bajo bajo control, ¿sí? Buscar asesoría para verificar si realmente el chico necesita ese suplemento, ¿sí? Porque muchas veces la mayoría de los suplementos no los necesita, ¿sí? Y evaluar siempre que sea un suplemento legal, entonces legal respecto a uno, que no esté contaminado de sustancias, y segundo, pues que esas sustancias no puedan, por ejemplo, marcar un doping cuando de pronto ya los chicos están en categorías o en equipos
digamos que más avanzados, ¿listo? Que sea un suplemento eficaz, es decir, que la evidencia científica diga que cumple con lo que dice el tarrito que nos debe cumplir. Y al final de cuentas, de los 1000 suplementos que hay en el mercado, básicamente contados con los dedos de la mano, son alrededor de unos 6 suplementos los que cumplen con esta característica de ser eficacia. Y seguridad que no vaya a tener efectos secundarios. ¿Listo? Básicamente en estos chicos muchas veces los suplementos realmente se recurre a ellos es para cubrir su requerimiento energético, porque muchas veces, sobre todo en esos chicos que entrenan, por ejemplo, 4 horas al día, díganme, duermen 8, entrenan 4, ahí tenemos 12, tienen 12 horas del día para sus otras actividades y 12 horas del día para ingerir los alimentos y un gasto energético muy alto. Y muchas veces es un periodo muy corto de tiempo para consumir la cantidad de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos que ellos necesitan. Entonces, esa es la mayoría de los casos en los cuales uno recurre a suplementos, cuando se ve que con la comida no hay capacidad gástrica, pues que para recibir lo que la persona necesita. Listo, entonces, primero yo les voy a hablar un poquito de la alimentación cotidiana, porque como vimos es la base, que ya digamos que lo abordamos inicialmente en el primer taller, pero aquí un poquito más enfocado a este grupo de edad, ¿listo? Entonces, en la alimentación cotidiana, pues debe ser rica en fibra, es decir, abundantes frutas, verduras, ojalá frutas en todas las comidas, es decir, desayuno, almuerzo, comida y meriendas. Importante, que a veces es una moda. No, antes que son solo 3 comidas al día, no, mejor que yo me salto la comida de la noche, me salto el desayuno y hago ayuno intermitente para quitarme aquí este gordito que tengo alrededor del ombligo, o definirme porque es que es lo que necesito para mejorar mi rendimiento y entonces empiezan a tener ciertas prácticas en relación a la nutrición. Y en este grupo de edad es muy importante realizar varias comidas al día. ¿Por qué razón? Pues porque sus demandas energéticas son muy altas y es muy difícil cubrir sus requerimientos con 2 o 3 comidas. Básicamente hay que tener 5 comidas, 3 principales, 2 snacks y de pronto un tercero, dependiendo el volumen de entrenamiento. Y en todas debe haber presencia de fibra, que es básicamente frutas y o verduras. ¿Listo? Un adecuado aporte de proteína. Entonces, a diferencia del grupo de edad anterior, donde yo les dije la proteína es importante, pero no es la base de la alimentación de los chiquitos, en este grupo de edad la proteína cobra un poquito más de importancia. Entonces, la recomendación en promedio, ¿sí? Pues digamos que acá estamos hablando en términos genéricos, habrán chicos que requieran más, otros menos, dependiendo pues de los objetivos o de su estado nutricional, es 1,5 gramos por kilogramo de peso. Al final yo les voy a mostrar unas diapositivas donde dice como el aporte de proteína en una porción de alimento y más o menos uno como que se hace la idea y dice, no, por encimita yo creo que mi hijo está más o menos cubriendo su requerimiento de proteína. En la alimentación cotidiana del día a día, pues idealmente que la dieta sea baja en azúcares añadidos, es decir, pues procurar limitar el consumo de gaseosas, jugos de botella, que el azúcar en los jugos ojalá evitarla, pero ya vamos a ver ahorita que en el contexto del perientrenamiento, antes, durante y después, pues los azúcares añadidos vienen siendo muy bienvenidos. ¿Listo? Un aporte de carbohidratos de lenta absorción que va a depender la intensidad y del volumen de entrenamiento, aporte de grasitas saludables provenientes del aguacate, los frutos secos, del aceite de oliva. En estos chicos, las grasas muchas veces también se convierten en una opción de cubrir ese requerimiento energético, porque las grasas aportan el doble de energía que los carbohidratos. Entonces, muchas veces en una pequeña porción de alimento, en un pedazo pequeño de aguacate, estamos dando una buena cantidad de energía, sobre todo para esos chinos que tienen un gasto energético amplio, que de pronto son muy delgados y que de pronto a veces lo que estamos buscando es que ganen peso y masa muscular. Y pues el plato colorido, que está un poco relacionado con la fibra, frutas y verduras, para favorecer la recuperación. Uy, me quedo. Entonces, ¿qué nutrientes son críticos? Es decir, como que en este grupo de edad, esos nutrientes marcan pues la diferencia. Entonces, básicamente el hierro es indispensable en este grupo de edad para favorecer ese pico de crecimiento. Y obviamente en estos deportes intermitentes, fútbol, baloncesto, voleibol, los deportes de raqueta, pues el hierro es una molécula súper importante para transportar el oxígeno en la sangre y el oxígeno pues nos va a llevar al músculo
nutrientes, energía, pues para la actividad. Básicamente el hierro en proteínas animales, todas las carnes, las rojas van a tener más que las blancas. El rey del hierro es el hígado y, por ejemplo, la rellena. Entonces, pues se recomienda mínimo cada 15 días ofrecerlo. Si es una chica que ya tuvo su desarrollo, entonces cercano o durante o después a su periodo se debería ofrecer hígado, porque es prácticamente el único alimento con el cual el cuerpo obtiene hierro y además le queda como para sustituir pues parte de la reserva que uno tiene que se puede haber perdido durante la menstruación. El ácido fólico, que básicamente está en vegetales de hoja verde y digamos que hace sinergia con el hierro, es muy importante para prevenir la anemia, el transporte de oxígeno y demás. El zinc, indispensable en el grupo de edad, sobre todo en esos chicos que están en ese año de la máxima velocidad de crecimiento. Normalmente los papás se dan cuenta cuando de pronto en un año, no sé, en diciembre se les compró ropa y en febrero los pantalones les quedan como 5 centímetros, o sea, ya de diferencia, ¿sí? Dejan la ropa en 2 meses o todo el mundo se los dice, uno dice, uy, está en un pico de máxima velocidad de crecimiento. No es normal que un niño en un mes crezca 3, 4, 5 centímetros, pero sí se da en esa segunda etapa o sea, en ese segundo pico de la vida. Y el zinc es un nutriente indispensable para favorecer ese crecimiento. También, por ejemplo, para favorecer el apetito, para esos chicos que de pronto son de poco apetito. Y básicamente están los alimentos fuentes de proteína, carnes, pollo, pescado, también en la avena, sobre todo en los mariscos. Entonces, en la medida que sea a los chicos les gusta, ojalá una vez a la semana poderles ofrecer mariscos. El calcio, pues importante para su desarrollo óseo. En la adolescencia, hasta los 25 años, o sea, desde la adolescencia, principalmente en ese periodo, y hasta los 25 años, se da el máximo pico de masa ósea, ¿sí? Entonces, a una persona, a una chica, a una señora, no le da osteoporosis a los 50 años porque dejó de comer calcio a los 40. No, le dio porque tuvo un bajo consumo de calcio cuando era adolescente y hasta los 25 años, ¿sí? Uno no debe esperar a los 40, 50 cuando ya, uy, no, eso va a prevenir la osteoporosis, venga, tomamos calcio, no, allá no hay nada que hacer. El calcio realmente se consume en esta etapa de la vida, en la adolescencia, ¿listo? Los principales alimentos fuentes de calcio son los lácteos, que es algo que a veces en internet, no, que la leche es mala, entonces le quitan la leche al chico, el yogur y el queso y se las reemplazan por bebida de almendras, bebidas vegetales. Esas bebidas vegetales, el aporte nutricional es muy, muy bajo. El aporte de calcio también es bajo y de menor absorción. Entonces, desde que el chico o la chica no tengan problemas de intolerancia al lácteo, pues se les puede ofrecer diariamente 2 a 3 porciones. ¿Listo? Una porción más, básicamente 150 mililitros de leche o yogur o más o menos 30 gramos de queso. Eso es cada uno de esos es una porción. ¿Listo? También hay calcio de origen vegetal en las espinacas, en las almendras, en el ajonjolí, pero es de menor biodisponibilidad. ¿Listo? Acá antes, y ya que está ahí la figurita, la vitamina D. Entonces, la vitamina D, a diferencia, por ejemplo, del grupo anterior, si hay papitos que tienen hijos de pronto en los dos, y se acuerdan, se van a dar cuenta que la vitamina D no estaba como nutriente crítico en los más chiquitos, pero sí lo está en los más grandes. La vitamina D es una vitamina que se considera una prohormona, es decir, aunque es una vitamina y que la tenemos que consumir por los alimentos o sobre todo por el sol, es una vitamina que su función es como si fuera una hormona, ¿sí? Como decir la tiroides, ¿sí? Entonces,
Es súper indispensable para procesos metabólicos de formación de masa muscular, de crecimiento y desarrollo, de sistema inmunológico, de bienestar o salud digestiva. Y es muy importante para la absorción del calcio y viceversa. Entonces, aquí algo importante. Si yo no tengo necesidad, o sea, el chico no tiene necesidad de tomar leche descremada, deslactosada, denle leche semidescremada o leche entera, ¿listo? Normalmente la leche es una muy buena fuente de vitamina D de forma natural, pero sobre todo porque está enriquecida con vitamina D y es una vitamina D activa. Pero entonces, para que esa vitamina D se absorba, necesita de la grasa que está en la leche y necesita de la lactosa. Entonces, cuando la leche es deslactosada, descremada, pues realmente la vitamina D que tiene ya no la vamos a absorber muy bien. ¿Listo? Actualmente tenemos una pandemia de deficiencia de vitamina D. Es decir, personalmente, digamos que en el consultorio yo a todo el que le mando examen de vitamina D, lo tiene en niveles súper insuficientes, o sea, rebajitos, o lo tiene en el límite inferior, pero no en un estado óptimo. Entonces, importante pues la exposición al sol, solo que la exposición al sol pues normalmente la hacemos que con el bloqueador o pues cubierto, entonces no funciona. Por eso es que digamos que es tan fácil tener la deficiencia. El omega 3, que el omega 3 es muy importante, digamos que en los más chiquiticos para el desarrollo cerebral y demás. En este grupo de edad es muy importante, sobre todo en esos chicos que quieren mejorar su masa muscular. Uno diría, pues, tiene que ver el omega 3 con la masa muscular. El omega 3 va a mejorar la síntesis proteica, entonces es muy importante, sobre todo en estos chicos adolescentes que empiezan su desarrollo muscular y que muchas veces en su equipo a veces les exigen por su posición de juego, pues crecer un poquito. Básicamente el omega 3 se encuentra en pescados grasos, salmón, trucha, sardinas y el atún, especialmente en agua, no en aceite. ¿Listo? O en suplementos, que normalmente dentro de los suplementos, casi que el omega 3 es uno de los que uno es muy flexible de tome omega 3, ¿sí? Porque normalmente la mayoría de gente lo necesita. Y la vitamina A, que normalmente está en frutas y verduras especialmente. Entonces, por eso también es tan importante. Y es súper indispensable para el crecimiento en talla, lo mismo que el zinc, ya para ese pico de estiramiento que dan los chicos. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta los nutrientes críticos, pues acuérdense que los alimentos son vehículo de nutrientes, entonces simplemente es una alimentación variada, ojalá con cierta frecuencia meter ciertos alimentos que a veces no son tan convencionales en la casa, pero el resto si vemos podemos comer casi que todo. Y aquí tenemos, les voy a mostrar como los platos del atleta de acuerdo a su nivel de entrenamiento. ¿Listo? Entonces, porque ya las sabemos que sí, que hay que consumir proteínas, grasas, carbohidratos, entonces realmente las proporciones pues van a variar mucho dependiendo del objetivo, del estado nutricional, del volumen de entrenamiento y demás, pero esto pues es una generalidad. Entonces, cuando estamos hablando de un entrenamiento suave, que es por ejemplo entrenamiento de una sesión al día, ligero, es decir, que no es muy intenso, que es corto, o un día libre, o atletas que están buscando pérdida de peso, debemos jugar entre estas proporciones, ¿cierto? Entonces, como mitad del plato o más o menos un 30% del plato de vegetales, un cuarto o un poco más de proteína y una porción de carbohidratos más o menos del 25% del plato. Porción de fruta y, por ejemplo, en este caso, agua, ¿cierto? Ya cuando estamos hablando de entrenamiento moderado, que es una sesión de entrenamiento regular, sumado a que de pronto el resto del día están más sedentarios, o dos sesiones, que ocurre mucho, una enfocada en técnica y la otra en fuerza-resistencia. Entonces, miren que aquí se aumenta el consumo de carbohidratos, ¿sí? Entonces, digamos que es muy importante en estos chicos, por ejemplo, que tienen sesión de entrenamiento por la mañana y por la tarde, tener una buena recuperación en ese entrenamiento de por la mañana para que por la tarde tengan buena gasolina. Por ejemplo, en el fútbol, buena reserva de glucógeno en esas piernas para que rindan, ¿sí? Y también para prevenir lesiones, porque cuando uno entrena con poca energía,
el gesto deportivo cambia y hay más riesgo de lesión, pues porque hay fatiga muscular, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que probablemente el desayuno va a ser un poco más cargadito de carbohidratos porque es la comida post-entrenamiento del primer entrenamiento para una mejor recuperación para por la tarde. Y vemos que hay una porción más chiquita de proteína y se conservan un poco los vegetales. ¿Listo? Porción de fruta, ahí se puede ofrecer agua o dependiendo pues si es un desayuno, una bebida con leche para favorecer también ahí, la leche es muy buena para recuperar porque es muy buen hidratante y la porción de fruta. ¿Listo? Y acá tenemos el plato del entrenamiento fuerte. Entonces, este aplica para doble sesiones de entrenamiento, entrenamientos fuertes o periodo de competencia. Muchas veces cuando de pronto los chicos están jugando varios partidos a la semana, además del entrenamiento. Entonces, la idea es que aumenta la cantidad de carbohidratos y se disminuye un poco el aporte de vegetales. ¿Por qué razón? Porque si bien los vegetales pues, son muy importantes en la dieta, aportan muy poca energía. Y estamos hablando de un entrenamiento fuerte donde los chicos están gastando más energía, entonces tenemos que ofrecer una mayor cantidad de carbohidratos. ¿Listo? Aquí como un paréntesis, recordemos que en el músculo se guarda la energía en forma de glucógeno. Para que se guarde ese glucógeno, básicamente el glucógeno es la forma como se guardan los carbohidratos en nuestro cuerpo. Se pueden guardar en el hígado y en el músculo. Normalmente el glucógeno o los carbohidratos que almacenemos en forma de glucógeno en el hígado van a ser como la fuente de energía para surtir la sangre y para nuestro cerebro. Y eso va a ser muy importante en relación a la percepción del esfuerzo, ¿cierto? Y el glucógeno que está en el músculo básicamente es para el músculo, es decir, podemos tener una hipoglicemia y dolor de cabeza y todo, y el músculo lleno de glucógeno, y él no lo va a ceder, él es para el movimiento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante en relación a estos depósitos de glucógeno en el músculo? Y es ese aporte de carbohidratos durante el día debe ser como dosificado, fraccionado, es decir, es mejor que en todas las comidas, es decir, desayuno, no sé, antes del entrenamiento, después del entrenamiento, en un refrigerio, en el almuerzo, en la merienda, en el después de entrenamiento, en la comida, y estamos hablando como de 6 o 7 comidas, haya dosis de carbohidratos, ¿listo? Porque así se guarda más fácil en el músculo que cuando de pronto, que es una práctica muy común, no ve los chicos que comen re poquito en el día, ¿no? Y entonces por la mañana, 2 huevos, una tajada de pan, o ni comen pan, no, o área de pan, o sea, no comen ninguna fuente de carbohidrato, y estudiar, y después el almuerzo, y entrenar, pero por la noche, un platado de pasta, mejor dicho, impresionante, o repiten por la noche porque están, pues, con el déficit, pues, sostenido del día. Y ahí hay mayor riesgo, por ejemplo, de que, claro, llegan los nutrientes, pero vamos a tener un exceso que en el momento el cuerpo dice, no, pues lo tengo que almacenar como grasa. Entonces, cambios en la composición corporal. Entonces, es mejor que ese aporte de energía esté muy bien dosificado. Entonces, ya habiéndoles como pincelado un poquito la alimentación base, ahora vamos a hablar de las prácticas antes, durante y después. Entonces, a diferencia de la alimentación de la cotidianidad, la alimentación antes, durante y después de la alimentación de la práctica deportiva debería ser baja o moderada en fibra, moderada baja en proteína y grasa, sobre todo las comidas previas a la práctica, sobre todo si es muy encima, digamos 1 hora antes, deben tener estas características bajas en fibra, moderadas o bajas en proteína y grasa, y pues el aporte de carbohidratos, que ahí ya no solo hablamos aquí de los de lenta absorción, que vendría siendo el arroz, la arepa, como las harinitas, sino de rápida, que vendrían siendo los jugos, la miel, el azúcar, el bocadillo, ya como lo que es como tal dulce. ¿Listo? Entonces, un ejemplo acá como para que de pronto se ponerlos en contexto. Si mi hijo almuerza tipo 1 de la tarde o 12:30 y el entrenamiento empieza
no sé, almuerza a 12:30, 1 y el entrenamiento es a las 2, porque a veces pasa eso, pues yo voy a procurar que esa comida se baja en grasa, es decir, no le voy a dar fritos, no le voy a meter el pedazo de aguacate que dije que sí es muy importante, pero no le voy a poner el pedazo de aguacate ahí, más bien el aguacate se lo dejo para por la noche. ¿Por qué razón? Porque la grasa va a retardar el vaciamiento gástrico. Entonces él va a llegar a la cancha con el estómago lleno de comida y la irrigación sanguínea al músculo se va a ver comprometida o en su defecto, que es lo que más pasa, es que al músculo le va a llegar toda la sangre, pero el estómago va a quedar desprovisto de circulación suficiente para el procesamiento de los nutrientes y eso causa un estrés gástrico que no es saludable en el mediano o largo plazo. ¿Listo? Si ya obviamente el almuerzo fue a las 12, 1 y el entrenamiento es a las 4, pues puede ser una comida normal, como les mostré, con su porción de carbohidrato, de proteína, vegetales, o sea, un almuerzo normal. Entonces, ¿qué comer antes? Pues va a depender del tiempo, ¿listo? Entonces, 3 horas antes, pues ya lo estaba hablando, pues puede ser un tipo de almuerzo, un tipo de desayuno, rico en carbohidratos, un poco más bajo en grasa y proteína. Entonces, yo aquí les puse ejemplos, no sé, mm, avena o granola o Nestún con banano y puede ser con yogur dulce o si van a utilizar un yogur sin dulce, adicionar miel para completar ese aporte de carbohidratos o un sándwich de queso y mermelada con fruta, incluso jugo, ¿cierto? Entonces aquí uno rompe mitos. Ah, es que el jugo es malo. Depende. En nutrición no existen blancos y negros, sino todo es gris ahí. eh, y va a depender mucho del contexto, ¿cierto? Del chico, el resto de consumo durante el día. Espaguetis con salsa napolitana, arroz con huevo y pan, con mermelada y fruta. Entonces, si nos damos cuenta, son comidas relativamente contundentes, pues porque son 3 o 4 horas antes. Y eso nos va a favorecer eh, rellenar, hay un micrófono por ahí abierto, rellenar los depósitos de glucógeno del músculo y del hígado. ¿Listo? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el chino llega con poca energía ya en su músculo, en su hígado, así coma durante o así coma antecitos algún sanduchito, eso no va a ser suficiente y seguramente su rendimiento se va a ver comprometido. ¿Listo? Dependiendo pues de la preferencia del jugador, unos minutos previo al calentamiento, al partido, o sea, 15 minutos antes, pueden hacer una recarga de carbohidrato consumiendo 25 a 30 gramos de carbohidrato, que prácticamente están presentes en un banano, en un sobrecito esos de compota para bebés, en un bocadillo, en 300 mililitros abierto. Porque es como muy de, ¿cómo se dice? De ópera. O una barrita de cereal. Esto va a depender mucho en nutrición deportiva, ya en estos chicos más grandecitos que un poco pueden expresar con mayor facilidad sus sensaciones de energía, ¿sí? O sus sensaciones gástricas y demás, pues es de hacer ensayo-error. Es decir, bueno, comí un día 3 horas antes, 2 horas antes y justo un día antesitos del partido yo me comí un bocadillo, me comí una barrita de cereal, me comí un banano, me comí unas gomitas y sentí que estuve más enérgico. Y repito y pruebo a ver si de verdad o fue un efecto placebo. ¿Listo? Entonces esto es como ensayo-error. Durante la práctica deportiva, importantísima la alimentación. En estos deportes que son intermitentes, donde hay desplazamientos explosivos, donde se recorren grandes distancias, pues al final del partido, del entrenamiento, donde hay mucho salto, donde hay cambios de dirección. Entonces, el glucógeno, es decir, la energía del músculo, se agota muy rápido, ¿sí? Es decir, en un partido de 90 minutos, no le va a alcanzar la energía no, es que 3 horas antes me mandó el platado de pasta y 15 minutos antes he comido el bocadillo, eso ya es suficiente, no le va a alcanzar la energía probablemente si es un chico que de pronto va a jugar los 2 tiempos, por ejemplo. O sea que es muy importante hacer una recarga en el entretiempo. Esa recarga, pues básicamente 25 gramos de carbohidratos,
que pueden estar Tomás, presentes. necesito que te hagas allá porque voy a ocupar mi cama y no quiero tener problemas contigo. Tomás. Hay un papito que tiene el micrófono abierto, por favor, para que lo apague. Entonces, normalmente en los deportes de equipo, pues usualmente no depende de uno la hidratación, sino pues de la dinámica del partido, ¿cierto? Entonces, básicamente tienen a veces que esperar en el entretiempo. Sin embargo, en cualquier momento, oportunidad que haya para consumir energía, por ejemplo, mediante bebidas hidratantes, es muy conveniente hacerlas. ¿Listo? Las recomendaciones en el entretiempo, al menos 25 gramos de carbohidrato, que pues según pues el momento en que se encuentre el jugador o su nivel de entrenamiento de gástrico, bueno, esas cosas, puede comer un alimento, un bocadillo, una barrita, una fruta, ¿sí? O muchas veces, digamos que ya cuando de pronto estamos hablando de un poquito más avanzados, a veces es necesario ya el uso de barras, de gomitas o de geles, o básicamente el consumo de bebida hidratante, más o menos unos 300 mililitros en el entretiempo de bebida hidratante, que les va a reponer sodio, minerales, y también les va a reponer o les va a dar un aporte de carbohidrato. Entonces, consumo de alimentos en el entretiempo es súper importante en los deportes de equipo. Y después de la práctica deportiva. Entonces, importantísimo. En estos chicos donde de pronto ya estamos hablando que tienen dobles sesiones de entrenamiento, la recuperación es súper importante. Normalmente en los más pequeños, la práctica deportiva tiene un carácter un poquito más formativo, ¿cierto? Pero ya en este grupo de edad empezamos a ver un carácter un poco más competitivo, ¿sí? Esto implica pues que los chicos lo dan todo el 200% en sus partidos. Y normalmente, como los entrenamientos son un poco más intensos, las adaptaciones fisiológicas a esos entrenamientos, uno creería que se dan en el momento del entrenamiento, pero se dan mayoritariamente en el post-entrenamiento, ¿sí? En ese periodo de recuperación. Entonces, es muy importante rehidratar, ¿sí? Entonces, una buena hidratación post-entrenamiento, post-partido, reponer energía mediante el aporte de carbohidratos, reparar ese músculo mediante el aporte de proteína y el aporte de compuestos antioxidantes presentes en frutas y verduras y el descanso, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama el entrenamiento invisible, pero es fundamental para las adaptaciones fisiológicas. Algo importante es en esos chicos que ya están más avanzados, no sé, entrena desde los 4 años, ya tiene 16, 17 años y siempre ha sido muy juicioso. Entonces, cada vez la evolución en respecto al entrenamiento empieza a ser como más pequeñita, ¿cierto? Entonces hay que empezar a enfocarse en otras cosas, ¿sí? En decir, bueno, ¿cómo le mejoro yo más el entrenamiento si ya con su práctica cotidiana mejora, pero cada vez son más chiquitas esas mejoras, no son tan perceptibles como cuando ellos están como iniciando o en la mitad de su proceso. Entonces ahí cuando la nutrición es súper, súper importante. Entonces, ¿qué comer después de la práctica deportiva? Entonces, volvemos a un plato de entrenamiento fuerte, un buen aporte de carbohidratos, de proteína y de vegetales. Por ejemplo, aquí mire que ya no está el agua, sino un juguito de fruta. Ese juguito de fruta, si tuviera azúcar, la verdad que no va a haber mucho problema. Muchas veces va a depender del estado nutricional y el objetivo en composición corporal, porque eso es otra cosa que ya en los chiquiticos uno nunca habla de la composición corporal, 11 años muchas veces no, pero cercano a los 16 años ya uno ya empieza a buscarse manipulación o cambios en esa composición corporal, es decir, qué tanta grasa, qué tanto músculo tiene ese atleta. ¿Listo? Entonces, pero en la medida general, si estamos hablando de un chico con una composición corporal normal y un buen volumen de entrenamiento, pues probablemente un jugo, incluso con dulce, pueda ser adecuado después de una práctica deportiva. ¿Listo? En esa comida vamos a buscar no solamente reponer energía, sino también con la bebida reponer líquidos,
con la comida que tenga sal, pues reponer sales. Aquí lo que les hablaba, entonces carbohidratos, yo les fui mencionando que en el entretiempo 25 gramos de carbohidratos, entonces pues acá tienen, digamos, ejemplos en alimentos comunes. Acá lo del aporte de proteínas, para que de pronto ustedes ya después van a tener esta presentación, que no se las he enviado ninguna a David, pero estoy pendiente de eso, para que en general uno a grandes rasgos, no de manera precisa, pueda decir, uy, no, el chino se come al desayuno un huevo y al almuerzo casi no le gusta comer carne, se come un poquito de lentejas y no le gusta la leche y por la noche de pronto come otro huevo. Uy, no, estamos recorticos de proteína. Entonces, no, hay que buscar adecuársela, entonces buscan la asesoría de un profesional, etcétera. Los compuestos antioxidantes. Esto es súper importante que lo sepan. Las sustancias que dan el color a las frutas y las verduras ahorita son súper protagonistas en el contexto deportivo, es de lo que más se está estudiando, porque se ha visto el efecto que tienen en recuperación, en prevención de lesiones y en potenciar el rendimiento. Entonces, hay vegetales, digamos, especiales, que tienen características especiales en el deporte y son aquellos que tienen una sustancia que llaman nitratos, ¿sí? Que en el cuerpo lo que hacen es aumentar la producción de un gas que se llama óxido nítrico y que va a favorecer la flexibilidad de las arterias, la irrigación de los tejidos y por ende una mejor nutrición o aporte de nutrientes para esos tejidos. ¿Cuáles son esos vegetales? Top 10, la remolacha, ¿sí? Luego le siguen la espinaca, el apio, el pepino como. Son muy ricos en los nitratos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos chicos como que, no, es que no, la verdura, no, por allá la del arroz con pollo y eso, la zanahoria que flota en la sopa, el guiso del pollo, esas son las verduras que comen. Miremos cómo potenciamos el aporte de estos en cremas de verduras o en jugos de verduras. Entonces, los jugos de verduras o esos jugos verdes no van a reemplazar absolutamente ninguna comida. Simplemente nos están aportando un nutriente, básicamente, un nutriente. ¿Listo? Pero son súper importantes que estén dentro de la alimentación. Digamos que se resalta mucho el tema de la remolacha, por ejemplo, cuando digamos que en estos deportes intermitentes, pero de pronto si es una posición de equipo donde tiene que recorrer largas distancias, o sea que al final del partido tuvo que correr de aquí para allá y sumó 8 o 13 kilómetros, se ven beneficiados por el consumo de zumo de remolacha, que básicamente es en extractor unos 300 gramos de remolacha, o si es licuado en juguito, licuarla y colarla, pueden mezclarla con frutas, en crudo, no hay necesidad de cocinarla, es rico, ¿sí? Entonces, de pronto si los chicos les gusta o se arriesgan, pues pueden ofrecérselos, ¿listo? Ejemplos de comida de recuperación post-entreno, entonces, aquí yo les puse si se van, o sea, terminaron el partido, el entrenamiento y se van para la casa y a la media hora, 45 minutos van a comer. Listo, bien. Si no va a pasar eso porque de pronto tienen, no sé, el entrenamiento es en la 200 y pico y viven por allá en el Salitre y se demoran 2 horas y media en llegar a la casa a comer, o después de un partido se van a hacer otras actividades y después a almorzar, entonces ahí cuando recurrimos a llevar un refrigerio. ¿Listo? La idea es que ese refrigerio tenga un aporte de carbohidratos mínimo de 30 gramos y un aporte de proteína de alrededor de 15 gramos. Eso más o menos se logra con un vaso de leche de 200-250 mililitros o una cajita de leche o de yogur, avena y alguna fruta. ¿Listo? El uso de suplementos de proteína, entonces, digamos que no está contraindicado ni tampoco endiosado. Es decir, no, es que este tarro de proteína es el que me hace rendir, el que me hace ser mejor, el que me mantiene bien. No, realmente un suplemento de proteína es un alimento más, véanlo así, como una opción para variar la alimentación. O es más bien un alimento, ay, ¿cómo es que yo lo llamo? Pues práctico, ¿cierto? Entonces,
no, pues es súper fácil cargar ahí medio scoop, a veces no hay necesidad del scoop completo, medio scoop en el tarrito, si después con avenita y le agrego agua y le acompaño de un banano, y eso ya se convirtió en un post-entreno, ¿cierto? Pero no es que sea necesario, es decir, también lo podemos lograr, por ejemplo, con un sanduchito de atún y porción de fruta, vamos a lograr más o menos la misma composición nutricional. Importante con el tema de las proteínas es dos cositas. Uno, pues buscar un laboratorio confiable, ¿cierto? Porque las adulteran mucho. Y segundo, tener cuidado de esos suplementos de proteína que a veces, ay, no, es que el que me recomendó el médico o la nutricionista, eso yo lo pregunté, esa vaina vale como 200.000, pero eso yo fui allá y me ofrecieron uno que valía la mitad y me dijeron que eso era lo mismo. Mentiras, en los suplementos de proteína a veces la calidad sí está relacionada con el precio. Entonces, tener en cuenta que ojalá sea un aislado de proteína, porque con eso buscamos que no tenga adición de otras cosas, que no tenga grandes cantidades de azúcar, entonces hay muchos de esos suplementos que además, ay, no, ¿y para qué lo necesita? No, es que mi hijo juega fútbol, ay, no, entonces le sacan ese que tiene más cantidad que tiene proteína, pero también tiene un aporte importante de carbohidratos, que no está mal, pero que muchas veces es pura azúcar, ¿sí? O sea, son, no sé, un suplemento de proteína que trae muy poca proteína y trae 60 gramos de azúcar. Eso es una barbaridad. Entonces, hay que fijarse bien qué tipo de proteína, si es que la usaran, que no es estrictamente necesario. Ya ahí les estoy mostrando, con alimentos también vamos a cubrir el requerimiento. ¿Listo? Aquí está el PDA-Shure, pero normalmente en este grupo de allá podemos utilizar el Ensure, o hay uno que llama Glucerna Fit, que es una opción que me gusta mucho y es práctica, ¿sí? Entonces, terminamos el partido y no se nos olvidó llevar y pasamos por un Farmatodo, un facilito encontraron el suplemento y una frutica y ahí ya tienen, digamos que un buen suplemento para la recuperación. ¿Listo? Yogur, fruta y galletas, un sanduchito de jamón, queso, vegetales y fruta. Entonces, acá otra vez, los alimentos o los productos que encontramos en el mercado muchas veces son de contexto. Idealmente entre semana no coman jamón a diestra y siniestra, pero muchas veces un jamón después de un partido, de un entrenamiento, puede ser un alimento versátil en el sentido que tiene un buen aporte de sodio y que nos ayuda pues a recuperar pérdidas de sodio. ¿Listo? La bebida hidratante, un pedazo de queso y pan, ¿sí? O galletas, también puede ser una comida de recuperación. Entonces, ahí tenemos aporte de proteína, de carbohidratos. ¿Listo? Y por último, la parte de hidratación. Entonces, acá son cositas muy puntuales. La hidratación importante durante todo el día. Durante el día debe ser con agua. ¿Listo? Que a veces los chicos, sobre todo ya más grandecitos, se acostumbran a que el Gatorade o la bebida o sea, ese tipo de bebidas se les vuelve cotidianas. En el colegio con un Gatorade, no. Esas bebidas están diseñadas para la práctica deportiva. ¿Listo? Y la hidratación antes, durante y después de los partidos. Entonces, esta alimentación cotidiana, promedio de recomendación de líquidos que los chicos estén tomando alrededor de, si son niñas, 2.2 a 2.3 litros de agua y si son chicos 2.7 a 3 litros de líquido. De eso tiene que ser el 50% agua, es decir, en las niñas litro y más o menos 1,2 litros de agua y en los niños 1,5 litros de agua. El resto, buen consumo de frutas, buen consumo de verduras. Eso es independiente de la práctica deportiva, o sea que requieren una buena cantidad de agua. Entonces, ¿qué estrategias debo realizar para mantenerme bien hidratado durante mis entrenamientos y partidos? Entonces, uno, utilizar la escala del color de la orina antes del ejercicio para saber cómo estoy hidratada. ¿Listo? Entonces, si la orina es de color amarillo claro, como una limonada, indica que estoy bien hidratada. Ahorita les muestro la escala. Otra cosa que a veces se puede hacer, recomendación para esos papás que ven que sus hijos sudan demasiado. O sea que literal, a veces hay chicos, sobre todo más grandecitos, porque normalmente los niños, sus procesos de termorregulación son un poquito más eficientes, aunque uno no lo creería, que ya cuando están más grandecitos, ¿sí? Entonces, si son de esos chicos que terminan un partido y prácticamente hay que la camiseta literal, si se la quitara y la apretaran, escurre agua, es muy recomendable hacerles
un día o algunos días como un seguimiento de pesarlos antes con la mínima cantidad de ropa, pesarlos después de la práctica de ejercicio con la mínima cantidad de ropa, ojalá en diferentes condiciones ambientales para determinar cuánto líquido están perdiendo y de acuerdo a eso también cuánto líquido deberían consumir. Entonces, 1 kilogramo de masa corporal perdido en una práctica pues equivale a 1 litro de líquido perdido. ¿Listo? Entonces quiere decir que si yo entreno 2 horas y en 2 horas perdí 1 kilo, quiere decir que por hora me debería estar tomando 500 mililitros de líquido. ¿Listo? Importante, porque a veces, no, pero es que yo hice el cálculo y entonces yo me di cuenta que en 1 hora perdía 1 litro, o sea que tiene que tomar 1 litro por hora. No, porque la capacidad gástrica tampoco les va a dar y el volumen de absorción o la tasa de absorción de líquidos tampoco les va a dar y pues les va a dar una indigestión o disconfort gastrointestinal. Pero sí, obviamente es cuando uno dice, no, tiene que estar mínimo sobre los 500 mililitros de líquido. O en esos casos que sudan demasiado, pues es cuando uno dice, no, tienen que sí o sí tomar bebida hidratante porque la bebida hidratante tiene sal, tiene sodio y el sodio atrapa agua y hace que yo pierda menos líquido como tal. Aprovechar cualquier parte del juego, pausa de juego para hidratarse, consumir bebidas y alimentos refrigerados que contengan sodio para reponer las pérdidas en el sudor, para estimular la sed y para ayudar a mantener por más tiempo en el organismo los líquidos ingeridos. Entonces, muchas veces cuando los chicos toman solamente agua, entonces, no, se toma 3 litros de agua más la del entrenamiento y orina un montón y vive con sed. Se queja, no, pero es que yo tomo agua, pero no me calma la sed. Quiere decir que no es suficiente el agua, que tiene que tomar bebidas que le aporten algo de sodio. ¿Listo? El sabor de la bebida es importante para promover el consumo voluntario de líquido y la temperatura. Es decir, si hay una bebida que no les gustó el sabor, no se van a hidratar. Si la bebida está caliente, no se van a hidratar, así estén mal hidratados. Y pues lo que les decía del consumo de líquido durante el día. Y esta es la escala de hidratación. Entonces, bien hidratado, más o menos color del chichi, 1, 2, 3. Si el color de la orina es 4, 5, 6, quiere decir que ya estamos deshidratados. Entonces, si el ejercicio lo hace, o sea, si antes del entrenamiento o partido vemos que la orina está en 4, 5, 6, uy, está mal hidratada. Oiga, vaya, tome líquido. Más o menos, ¿a qué razón? Alrededor de 300 a 500 mililitros de líquido, va a depender mucho del peso del individuo. Aquí está la razón, entonces más o menos 6 a 7 mililitros de líquido por kilogramo de peso. Entonces, previo a la práctica deportiva, agua y carbohidratos de los alimentos, más sodio que puede provenir de los alimentos o bebidas deportivas. Mire que en este grupo de edad es un rango de 11 a 16. Yo les diría que entre más cercano a los 16, vamos siendo un poquito más flexibles con el uso de las bebidas deportivas. Es decir, los 11 todavía como que administrémoslas según la intensidad, según la duración, según la temperatura del ambiente, pero no simplemente porque el niño hace deporte tome Gatorade, no. Durante la práctica deportiva, agua, bebida deportiva, entonces, importante, si la reposición de carbohidratos en el entretiempo se va a hacer se va a hacer por líquidos porque el niño o el chico no tolera consumir alimento ahí porque está muy agitado, pues se tiene que hacer con bebida deportiva porque el agua no nos está reponiendo ni carbohidratos ni nada de eso. Aquí es como la recomendación de la Sociedad Americana de Pediatría, 90 a 150 mililitros en el entretiempo, pero esto está hablando de hidratación en términos de líquido. Si quiero reponer carbohidratos, me toca más o menos 250 a 300 mililitros de bebida. Acá está recetica de la bebida hidratante casera. Entonces, es muy chévere, es muy natural, pero por ejemplo, si al chino no le gusta, ni insistamos porque pues, la vamos a llevar y con esa misma nos vamos a devolver porque puede estar muerto de la sed y no se la va a tomar. Entonces es bien importante que les guste la bebida. Y la bebida recomendada después de la práctica deportiva, agua o bebida hidratante,
leche, bebidas lácteas, jugos, ¿sí? Entonces, si vieron que esas comidas post-entrenamiento, muchas veces su objetivo también es rehidratar, no solamente dar energía. Y los líquidos presentes en la comida. Entonces, más o menos se recomienda 4 mililitros por kilogramo de hora de actividad desarrollada. Ay, no cambié este ejemplo que lo dejé más como para niños chiquitos, pero pues es lo mismo. Si el niño pesa 30 kilogramos y jugó 3 horas, entonces más o menos son 360 mililitros de líquidos suministrados en las 4 a 6 horas siguientes. ¿Listo? Esto es importante, pero es más importante aún cuando hay doble jornada de entrenamiento. Es decir, o doble partido, jugó por la mañana y vuelve a jugar por la tarde, no sé. O hay más o menos 20, menos de 12, 10, sí, más o menos de 12, 16 horas entre una actividad y otra, no sé, tuvo partido hoy por la tarde, pero mañana por la mañana vuelve a tener partido. Entonces es súper importante hacer una rehidratación agresiva. ¿Por qué razón? Porque si no, al otro día su rendimiento va a ser menor. Entonces aquí hay que ser bien cuidadoso con eso. Y en esos casos, cuando tenemos sesiones seguidas de entrenamiento, ahí sí se recomienda mucho que la rehidratación post-entrenamiento, pues no solamente sea con agua, sino también sí o sí utilizar una bebida hidratante. ¿Listo? Bueno. Ahora acá donde veo. Bueno, aquí voy a ir directamente, si van teniendo preguntas, pueden ir levantando manitas, yo voy a leer acá una pregunta, qué tal es la leche en polvo. La leche en polvo es una buena opción, incluso me parece chévere, por ejemplo, en estos chicos, cuando, lo que les decía, una alta demanda de energía y de nutrientes, pero se llenan fácil o no hay momento en el día para ofrecerles, entonces a veces simplemente la hacemos más concentrada y es una buena opción. Ahí importante pues que sea una leche en polvo natural que no tenga azúcares añadidos, es decir, no sé, una leche clean, esa ya tiene azúcar y demás. A veces están las otras evaporadas normales, que es simplemente una leche evaporada, pero sí es una buena opción. Tener en cuenta lo mismo, que si no es necesario que sea descremada, deslactosada, pues darla entera o semidescremada. Bien, bien, Maritza. Entonces, pues creo que todo quedó claro. Igual las preguntas de nuevo, como guárdenlas, que vamos a seguir estando con Maritza en varias ocasiones, entonces para que estén pendientes, ¿listo? Maritza, muchísimas, muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias por la confianza, a todos pues por participar ya a estas horas de la noche. Yo sé que todos están cansaditos. Yo les voy a compartir las presentaciones porque a veces digamos que es mucha información y como que no uno la ve ahí, pero después le olvida la mitad. Claro, De pronto cuando tengan alguna duda, ay, verdad que eso yo como que lo vi, pero voy a reforzar ese conocimiento. Entonces yo se las comparto para que las tengan y puedan repasarlo. listo. Listo, Maritza. Entonces ahí estamos hablando y muchísimas gracias a todos los papás que se conectaron. Ahí quedamos atentos y seguimos avanzando, ¿listo? Muchas gracias y Listo. feliz noche.